Me da mucho gusto darle la bienvenida al ingeniero Guadalupe Vázquez. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias, don Jorge, muchas gracias a su programa. Buenas tardes a todos los televidentes a nivel nacional e internacional a través de la plataforma que tiene este importante medio de comunicación. Muchas gracias nuevamente, don Jorge, y estoy a la disposición para cualquier pregunta, cualquier inquietudes sobre lo que está pasando y lo que actualmente está sucediendo en la Asamblea Legislativa. ¿Se puso caliente la sopa ayer, ingeniero? Bueno, ayer iniciamos el proceso de discusión y análisis del presupuesto general de la Nación, en el cual pues llamamos al señor ministro de Hacienda, licenciado Alejandro Zelaya, igual al señor presidente del Banco Central de Reserva, que son dos importantes instituciones que tienen que ver con el manejo de los recursos del Estado y sobre la política fiscal. En ese sentido, pues, estamos a media todavía porque íbamos a reiniciar el día de mañana, pero debido a que muchos miembros de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto son miembros de la Junta Directiva, alrededor de 5 miembros, y en la tarde hay comisión política, que también somos varios miembros. Entonces hemos tratado de dejarlo para el lunes, la segunda etapa de la discusión con el señor ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central de Reserva. Estamos empezando el análisis y sin embargo por momentos se caldeaban los ánimos debido a pues de que ahorita bueno, estamos en una pre-campaña electoral donde algunos diputados la única oportunidad que tienen de lucirse es hablar ahí en los micrófonos de la Asamblea y que alguien les puede creer alguna parte de sus discursos. Sin embargo, yo creo que esto pues va a ser una discusión técnica, una discusión también muy política, porque el presupuesto general de la Nación pues tiene ese ingrediente de que en una pre-campaña cualquiera quiere hacer uso de su quizás de su porción política que puedan tener en el primer órgano de Estado, en este caso el espacio que les ha quedado, porque ya no tienen espacio en el gobierno, ya no tienen espacio quizás en un amplio sector de la población, es un mínimo segmento el que les cree, y creo que eso es lo que a ellos les hace que pues puedan tener una pequeña posibilidad ahí en los medios legislativos. Así es que, pero sin embargo, hemos tratado nosotros como presidente de la Comisión de Hacienda, por momento tengo que hacer el caso de moderar, ¿verdad? Aunque yo estoy como presidente de la Comisión de Hacienda consciente de que el presupuesto general de la Nación es un instrumento, es una herramienta legal que le da al Estado, al gobierno salvadoreño, de cómo va a proyectar los recursos, cómo va a invertir los recursos del pueblo salvadoreño. En ese sentido, creo que es oportuno pues comunicarle a la población de que por años se ha hecho las discusiones, pero ha sido muy suave. Ahora este año va a ser difícil, puesto que esa alianza Arena Frente está haciendo mucho daño al quehacer legislativo a raíz de que ellos han perdido ese espacio que tenían en el gobierno y ya no lo tienen, y entonces quieren manejarlo todo desde la Asamblea y hacer las cosas como ellos creen conveniente. Pero sin embargo, pues así es la democracia y hay que tener la suficiente capacidad para poder, capacidad de tolerancia y para escuchar argumentos y contraargumentos en ese seno de esta comisión. ¿Se lograron algunos acuerdos, diputados? No, ahorita todavía no hay acuerdo y no va a haber durante estos par de meses, sino que pues quizás a finales del año o a mediados de diciembre, todo eso pasa por la voluntad que tenga tanto Arena o el FMLN de poder aprobar un presupuesto que el gobierno central quiere invertir todo lo que es en los pilares fundamentales, como es lo social, en salud, en educación, en seguridad, en inversiones, en obras públicas, todos esos proyectos que están ahí plasmados en el presupuesto general de la Nación, pues tenemos que ser muy consecuentes con la realidad que vive el país, de una pandemia que aún todavía golpea
los sectores vulnerables y que este gobierno ha tratado de apoyarlos, ha tratado de buscarles soluciones. Usted deberá recordar que, y yo creo que los televidentes también deben recordar que hubo un año que no aprobaron el presupuesto, ingeniero, y se fueron con el mismo del año anterior. Eso me recuerda quizás en el 2004, por sí, ahí, 2004, si yo me más recuerdo, cuando el expresidente Flores le entregó la presidencia al expresidente Saca, ese no había presupuesto. Fue cuando llegó el expresidente Saca que hubo negociaciones con el FMLN y aprobaron, pero sí, una de las potestades que da la Constitución de la República es que si no se aprueba el presupuesto del año en curso fiscal, estamos hablando de 2021, tiene que el gobierno tomar los recursos del presupuesto o ejecutar el presupuesto del anterior año, en este caso 2020, ¿verdad? Aunque eso pues, eso ya sí sería lamentable porque hay un proyecto de presupuesto que tiene una inversión de más del 40.4 en la parte social, en seguridad, en salud y en educación. En ese sentido creo que es oportuno de que este presupuesto debe ser aprobado antes del 30 de diciembre de este año. Sí, tal vez no se pueda quedar así porque las condiciones que se viven hoy no son parecidas a las que habían en aquella época. Acordémonos la pandemia. La situación económica ha sido golpeada duramente por la pandemia, entonces al final de cuentas creo que sería irracional no aprobar el presupuesto, pero todo se puede esperar, ingeniero. Bueno, sí, el año pasado estuvimos discutiendo 2 meses, 15 días y al final el FMLN no votó por este actual presupuesto. Ellos argumentan una cosa, pero les quiero ser muy claro, ellos pueden argumentar y tener algunas cierto grado de razón, por decir, porque ellos siempre trabajaron con especulaciones, con acciones, cuando estuvieron en el gobierno, con acciones muy difíciles, de presupuestos, ¿cómo se llama?, que eran inflados, y creían que este presupuesto así venía. Entonces, como ellos tenían esa experiencia, que así habían tenido en ese tiempo que ellos fueron gobierno, pero la verdad que hoy nos enfrentamos a muchas causas, tanto internas como externas y como de fenómenos naturales, en este caso la pandemia, que pues no estaba previsto en el presupuesto 2020 y que este gobierno ha tenido que enfrentarlo con una parte con recursos que la Asamblea le ha aprobado, muy poco quizás de lo que se esperaba, pero ha salido adelante porque está manejando bien la crisis sanitaria que otros pues auguraban de que este gobierno no tenía esa capacidad, y eso creo que el pueblo está aplaudiendo el trabajo tanto del Ministerio de Salud como del gobierno central, específicamente el presidente Bukele, que ha sabido guiar en los momentos más difíciles por el sendero correcto en nuestro país. La llegada ayer del ministro de Hacienda, del presidente del Banco Central de Reserva y del ministro de Salud no fue del todo pacífica, ingeniero. Hubo algunas discusiones, especialmente escuchábamos, por ejemplo, la declaración jurada que le pedían al ministro de Hacienda. Sí, el ministro de Salud no ha llegado todavía, porque solo ha llegado el de Hacienda y el presidente del Banco Central de Reserva. Prácticamente esa es una de las primeras discusiones que se hizo, porque Arena había dicho o había pedido de que el ministro llegara y que presentara una declaración jurada sobre los ingresos y egresos que el presupuesto se presenta. Sin embargo, pues estamos pasando por los momentos difíciles que todos sabemos, en donde la ley de responsabilidad fiscal que ellos hacen cuenta, pues estaba en un proceso en el año pasado, en los años anteriores, puesto que había quizás las condiciones para que una política fiscal dentro del presupuesto general estuviera regulada por la ley de responsabilidad fiscal. Por el momento el ministro fue claro, donde pues en una pandemia los cooperantes, los organismos internacionales o los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, los que proveen recursos a los estados, a los gobiernos, tienen que haber con una venia para poder tener una política fiscal de austeridad, una política fiscal donde el gobierno pueda reducir
algunas inversiones o algunos gastos. Sin embargo, en este momento que todavía la pandemia golpea a los países, es difícil de que puedan haber, incluso el ministro de Hacienda presentó algunas informaciones que tanto de las calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional, igual que la CEPAL, que son organismos que están controlando el quehacer financiero, fiscal que maneja cada país. En ese sentido creo que fue muy claro el ministro porque eso pues no era necesario. Sin embargo, a estas discusiones se van a llegar y ojalá pues Arena y el Frente entienda que ellos cuando gobernaron muy mal y prácticamente hoy quieren hacerlo todo con transparencia cuando la población es creo que la amplia, muy grande el sector de la población salvadoreña no les creen a ellos, por más que ellos quieran hablar de transparencia, por más que ellos quieran hablar de que se hagan las cosas según ellos muy bien, tratando de impedir muchas cosas que el gobierno central lo pueda ejecutar o efectuar. Entonces yo creo que aquí es importante, estimado televidente y don Jorge, que conozcamos que aquí pues se han cometido graves errores en el pasado. Sin embargo, este gobierno quiere corregirlos y ellos tratan de buscar una forma de hacerlos sentir como que ellos tienen la razón. Y recordemos pues que la historia en nuestro país ha juzgado ya lo que los partidos políticos han estado gobernando, y ahí recordemos que han pasado varios partidos y que hoy ya algunos son historia del pasado y que hoy pues quieren ellos como congraciarse con el pueblo salvadoreño y hablan en nombre del pueblo cuando el pueblo mismo los ha descalificado en las urnas, los ha descalificado por diferentes eventos electorales. Entonces yo creo que aquí hay que ser muy honesto y sincero con el pueblo, en este caso los diputados que son opositores al gobierno. Bueno, la pelotita de ping-pong que se mantiene en el terreno político, en el ajedrez político, es el FODES. Se dice que el gobierno tiene el dinero y que no lo quiere dar, pero los diputados dicen que ya lo aprobaron y que lo tiene. Al final de cuentas, ingeniero Vázquez, ¿cuál es la verdad? Miren, el problema es que el gobierno ha reteninos los fondos, no es porque el gobierno no quiera darlo. El gobierno está priorizando los gastos, los egresos corrientes que tiene, lo está distribuyendo en pagar planillas, en pagar, ¿cómo se llama?, la crisis sanitaria que se pueda estar manejando en los hospitales. Entonces, al no tener suficientes ingresos el gobierno, hace de que se detenga un poco en aplicar o en darle respuesta a cierto sector, y en este caso del FODES. Ellos dicen, mire, no tiene nada que ver con los préstamos, eso es el argumento de Arena. Pero nos recordamos allá por marzo, como el 20 de marzo, que se aprobó la ley de emergencia, luego se aprobó un decreto legislativo en el sentido de que se autorizaba al gobierno la utilización o el mecanismo de buscar al gobierno recursos, en este caso por la cantidad de hasta $2.000 millones. Y se sabía que venía una pandemia, ya lo había anunciado la OMS, sí, que es la que ve la situación sanitaria mundial, y que esto implicaba que el gobierno necesitaba recursos para hacerle frente a la pandemia, que el gobierno necesitaba recursos para que los hospitales tuvieran las condiciones adecuadas para poder atender la problemática del COVID-19, que se hizo en un momento entre mayo, junio, muy fuerte, julio aún todavía, y que ya se empieza a controlar, y creo que eso fue lo que el gobierno hizo, que hiciera inversiones en los hospitales, mejorar la red hospitalaria, construyera el hospital El Salvador, y que con eso iba a costar cuántos millones de dólares para poder hacerle frente a la pandemia. Entonces vinieron los partidos y igual aprobaron ese dinero. Sin embargo, el gobierno no lo ha podido hacer uso de ese recurso porque se ha detenido en la Asamblea Legislativa. Entonces, al no tener otra forma el gobierno de ingresos para poder
enfrentar la pandemia, que para eso se había aprobado los 2.000 millones, entonces el gobierno lo que ha hecho, de los pocos ingresos corrientes que ha tenido que irlo distribuyendo a esta área, como es salud, como es también seguridad, como es la defensa, porque todos estos ministerios están enfocados, incluso el Ministerio de Obras Públicas, enfocado en poder apoyar al Ministerio de Salud en cómo distribuir, en cómo mejorar las redes de hospitales, incluso, por ejemplo, quienes andan cuando el gobierno detecta las pruebas positivas del COVID a las personas y no están en los hospitales, es a través del Ministerio de Obras Públicas que hace llegar la medicina, o sea, manda la medicina a través de ese ministerio que transporta y lo van a dejar a las casas donde están los que han salido positivos con las pruebas del COVID. Esa es una función que está haciendo el gobierno que antes no se admiraba porque no había una pandemia, y ese es un gasto de un recurso. Incluso el ministro de Salud llegó a la comisión especial que investiga la colocación de fondos, tanto de LETES como CETES, igual que de los préstamos, que es una comisión diferente a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Entonces, ha explicado cómo ha estado el proceso, cómo ha sido el proceso que ha enfrentado el gobierno, cuántos son los recursos que el gobierno ha utilizado, cuántos son lo que el gobierno ha necesitado para la pandemia. Sin embargo, ese recurso que se había aprobado de los 2.000 millones, se había autorizado, aún todavía el gobierno solo ha tenido como alrededor de 400 millones de dólares de 2.000 millones. Ingeniero, ¿la ratificación le falta todavía? Es que hay varios préstamos, varios préstamos donde el gobierno, por cuestiones que desconozco, por qué el gobierno se dejó influir por los diputados de Arena, digo yo, porque eso fue un mecanismo de que los 2.000 millones se iban a aprobar como un mecanismo de autorización. Luego el gobierno los iba a buscar a través de préstamos o a través de bonos. Sí. Vino el gobierno y porque la colocación de bonos de LETES es mucho más caro, que anda entre el 8 al 10%. Sin embargo, los préstamos andan entre el 1 al 5%. ¿Verdad? Es una gran diferencia. ¿Cuántos millones pagaría El Salvador? Y cuánto se podía ahorrar. Entonces el gobierno lo que hizo es que a través de préstamos empezó a enviar a la Asamblea Legislativa los recursos segmentados, no los 2.000 millones de un solo. Entonces presentó primero 389 millones que era del BIRS, y que eso era lo que lo que empezaron allá por el 31 de mayo se aprobó, se trasladó ese recurso directamente al gobierno y a las municipalidades. Y en ese momento había una tormenta también fuerte que estaba, la tormenta Amanda. Entonces eso hizo que los diputados reflexionaran e inmediatamente hicieran la aprobación de esos 389, me recuerdo, y así está plasmado en el dictamen, que 116 millones iban directamente para las municipalidades, porque ese era un acuerdo de sacar el 30%. Entonces luego había otro crédito por 250 millones que el gobierno envió, que ese es el que se ratificó a última hora, cuando ya estaba por vencerse entre el 30 y 31 de julio, y se aprobó como el 3 de agosto al final, porque había aquella cuestión que el Arena se negaba a poderlo ratificar. Luego de ese crédito, anteriormente había un préstamo de como 40 millones del JICA, ¿verdad?, que es de Japón, que era especialmente para casos especiales, y por eso se aprobó. Ese no tuvo ningún problema porque ya estaba aprobado solo su ratificación. Entonces, cuando se negoció esos 2.000 millones, le pusieron, óigame bien, que eso es inconstitucional, pero igual era un acuerdo con el gobierno y el partido Arena. ¿Por qué? Porque ellos lo que le pidieron es que en la Constitución se establece que cuando el gobierno solicita un crédito, es aprobado, es autorizado con 43 votos, así dice la Constitución, y es ratificado con 56, segunda vuelta.
la ratificación. Primero con mayoría simple. Mayoría simple. Y después mayoría... Y ya para la ratificación va con mayoría calificada. Exclusivamente eso es lo que dice, lo que establece la Constitución de la República. Pero luego se inventan que para distribuirlo necesita el gobierno una tercera vuelta con 56 votos. Y ahí es donde han retenido muchos créditos, muchos préstamos, porque ya no han pasado a la tercera fase. Han pasado a la primera o la segunda. Incluso hay varios préstamos que en la primera están, ¿verdad? Entonces, aclarando bien eso, es que yo creo que el pueblo salvadoreño debe entender de que si es cierto que tanto del Frente y Arena dice que le hemos aprobado, es una aprobación, pero no ha sido ni ratificado, ni mucho menos trasladado. Entonces, se inventaron una tercera votación que es la distribución con 56 votos. Entonces, le pueden aprobar, le pueden ratificar, pero se lo paran en la última etapa que es la distribución. Y por eso ahí están alrededor de, bueno, el gobierno tenía 52 millones de un préstamo del 250, porque solo se aprobaron 197, aquella cuestión de que el gobierno necesitaba recursos para trasladar 55 millones del Fomilenio y tendría... vencía el 9 de septiembre. Entonces el gobierno mandó una nota a raíz que no habían acuerdo de que solo le aprobaran los 55 mientras se discutían después el resto. Pero vino Arena de frente y dijeron no, aquí el gobierno solo solicitó eso. Le dijeron, le vamos a poner 52 millones de dólares de los de las que habían quedado pendientes de los veteranos de guerra. Y el gobierno solo pedía 12 en un crédito y 12 en otro crédito, y posteriormente iba a mandar el resto en los otros créditos. O sea, el gobierno ya tenía programado. Entonces vino Arena y de frente y de un solo movieron los 52 millones, los 75 millones de que le corresponde del 30% a las alcaldías, según ellos, pero según acuerdos tendría que haber sido 58 millones, 58, 59, por ahí, porque hay que hacer la multiplicación del porcentaje que le corresponde. En ese sentido, es que, basándose en eso, es que ya el gobierno ha tenido hasta allí, le han aprobado esos fondos. Pero el resto ya no. El resto 15 millones para el hospital, el gobierno pedía 30. Le han dado para salario, pero no le han dado para equipo. Entonces le han dado para las instalaciones, para el mecanismo que utilizan para poder funcionar bien el Hospital de El Salvador. Entonces, esos acuerdos, eso era lo que el gobierno pedía, esos recursos para no tocar ingresos corrientes. Ingeniero, todavía... Pero entonces, como tocó los ingresos corrientes, la caja del gobierno se ha visto afectada y por lo tanto no le ha podido trasladar el dinero a las municipalidades. Los alcaldes, yo entiendo, bueno, mi hermano es alcalde, yo he sido alcalde, yo entiendo las necesidades, pero también hay un capricho político en la Asamblea en no aprobarle, en no ratificarle créditos que estos créditos deberían estar para enfrentar la pandemia, deberían estar sirviendo para enfrentar la pandemia, porque para eso se habían aprobado en marzo de este mismo año. Pero entonces el gobierno, al no tener fondos suficientes, ha priorizado. Pero al final, esperemos que el señor ministro de Hacienda tiene que verificar o no sé, que al final se pueda llegar a un acuerdo. Yo tengo fe que primeramente Dios lleguemos a un acuerdo, porque a esta altura no podemos estar con caprichos, no podemos estar con aquellas cuestiones de tener un rencor político, que eso es lo que se le ve a algunos diputados de oposición a raíz de que perdieron el gobierno central y a raíz de que el Ejecutivo pues no ha tenido como decir vamos a negociar bajo qué condiciones. Y entonces el gobierno ha sido, yo quiero transparentemente todo, pero ellos se niegan a hacer cosas que le corresponde por ley. Entonces, don Jorge, si algo se había aprobado porque teníamos una pandemia, tenía que honrar esos compromisos. Entonces, claro, el gobierno ha tenido que pagar deudas también. Entonces, porque no podía. En este año, las deudas que el gobierno ha estado pagando son de los años anteriores. O se aprobaron los fondos, pero están amarrados siempre. Por supuesto que si ha tenido que colocar letes, ha tenido que pagar deudas con esos letes.
Entonces, eso tenemos que explicarle a la población, y lo ha explicado el señor ministro de Hacienda. Entonces el gobierno tiene dificultades de ingresos, como cualquier empresa que ha dejado de recaudar fondos, ha dejado de percibir, ha dejado de vender, y pues tiene obligaciones que pagar. Entonces, lo que sí queremos dejar claro es que en el caso del grupo parlamentario de Gana vamos a estar dispuestos a apoyar todo lo que sea necesario para que el gobierno tenga los recursos y pueda el gobierno honrar esos compromisos que tienen con los sectores de nuestro país. Bueno, me acompaña en esta oportunidad el ingeniero Guadalupe Vázquez, diputado por el departamento de Morazán del partido Gana, es jefe de fracción del partido también, y al mismo tiempo pues encabeza la Comisión de Hacienda, donde, si bien es cierto, son todos compañeros diputados, pero la situación se pone caliente. Justamente por eso estábamos esperando a nuestro invitado, para que el pueblo sepa cómo están las condiciones económicas en el gobierno y cuáles son ciertas y cuáles no, porque él está justamente donde se teje todo lo referente a Hacienda, es decir, a los fondos. Vamos a ir a una pausa comercial, volvemos en breve. Si es así como me está diciendo el ingeniero Vázquez, que le ha dado una amplia explicación al pueblo, ¿por qué los alcaldes le reclaman al gobierno? Ahí está el detalle, cuando volvamos. Bueno, fíjese que de algo nos sirve el espacio de tiempo que nos dan para continuar con nuestra entrevista. En los últimos 30 años, si usted no lo sabía, no ha habido un diputado del departamento de Morazán que dirija la Comisión de Hacienda. Esto me lo estaban planteando vía telefónica mediante un mensaje, me dijo, usted tiene al primer diputado de Morazán que encabeza la Comisión de Hacienda. Ahora se lo pregunto, ingeniero, ¿es cierto esta historia que cuentan? Bueno, yo creo que sí, en los últimos años, quizás no me recuerdo yo, o la gente que está más mayor que mi persona, haya tenido que un diputado del departamento de Morazán esté al frente de una de las más importantes comisiones de la Asamblea Legislativa, y en este caso, pues, su servidor, a mucha honra, y gracias a nuestro partido político, gracias a el esfuerzo que hemos hecho, y también agradecerle al presidente Nayib Bukele, porque prácticamente que esta cuestión ha sido como una forma de mi persona, que vengo de un departamento muy lejano a la capital, y que pues generalmente los partidos grandes es muy poca la oportunidad que le dan a los partidos, a los diputados de los departamentos de La Unión, de San Miguel, de Morazán, Usulután. O sea, el Frente nunca, que estuvo en el poder, o Arena que estuvo en el poder, nunca le dio un mérito a un diputado de esa índole. Bueno, cada quien se gana también a través del esfuerzo, pero sí, yo me siento muy honrado, aunque me toca trabajar muy fuerte, porque yo vivo en el departamento de Morazán, trabajo en San Salvador, y prácticamente me ha tocado en este año, a partir de que el presidente de la República, Nayib Bukele, asumió la presidencia, tener el contacto permanente con el ministro de Hacienda, en el anterior, como que hace que 2 meses, 20 días que lleva Alejandro Zelaya. Entonces, es de buscar entendimiento, buscar acuerdos, y que podamos manejar una comisión donde hay muchos diputados de trayectoria que tienen 20 años, 27, bueno, creo que hay un diputado que tiene como 27 años de estar ahí en la asamblea, y gente con experiencia. Entonces, eso implica que en el caso mío tengo que saber moderar. En algunas veces les he dicho a los funcionarios del gobierno de que no es que yo no esté a favor de sus decisiones, pero en la asamblea a mí me toca moderar, y tengo que, pues, momento de quitarle hasta el micrófono cuando hay discusiones bastante acaloradas para mantener el orden. Si no, pues allí se convertiría en una anarquía. Sin embargo, yo debo agradecerle a todos los diputados de la Comisión de Hacienda que pues han tenido esa
¿cómo se llama? Ese esfuerzo para poder discutir seriamente temas. A algunos les incomoda cuando yo trato de poner mi punto de vista, que estoy a favor del pueblo, y ellos se molestan porque si el gobierno está a favor del pueblo, obviamente que yo tengo que defender un proyecto del gobierno que es del pueblo. Entonces eso implica que pues algunos se molesten, pero al final eso es las discusiones, los debates, donde el libre juego de ideas nos pongamos a discutir y después concluyamos en que ya bien analizado y discutido un proyecto de ley lo podamos aprobar. Entonces, es una ventaja y que yo le agradezco pues al habitantes del departamento de Morazán que han creído en mí, siguen creyendo en mi trabajo, y yo quiero decirles, porque muchos se cuestionan el trabajo de los diputados. La verdad que los diputados no estamos para hacer obra, no es esa la función nuestra. Nuestra función es legislar en bien del país. Eso sí es nuestro trabajo. Nuestra función es que las instituciones del Estado funcionen de la mejor manera, con que la herramienta que le vamos a dar los diputados desde la Asamblea sean en beneficio del país, en beneficio de la población, en beneficio del segmento de la población a quien promueve algunos anteproyectos de ley. Entonces nosotros debemos estar claros en eso, de que nuestro trabajo es por El Salvador, nuestro trabajo. Si mi voto lo doy para aprobar el presupuesto, no solo son los que van a tener oportunidades de invertir el gobierno central, no solo en Morazán, no solo en San Miguel, sino que en Santa Ana, porque los diputados, sí es cierto que somos electos por un departamento, pero representamos al país a la hora de tomar decisiones, a la hora de promover una ley. Entonces nosotros debemos estar claros, y la población debe estar claro, que los diputados estamos para servirle al pueblo y no para defender intereses de partido, que eso es el error más grave que se ha cometido en estos años, de que los diputados llegan a defender intereses corporativos o intereses de pequeños grupos de poder. Bueno, importante decirles que también quiero que me dé brevemente una explicación el ingeniero Vázquez. Si los diputados son los que todavía no han ratificado esos préstamos, ¿por qué los alcaldes siguen reclamándole al gobierno? Bueno, mire, lo que pasa es que por ley, cuando se aprueba el presupuesto, es el gobierno central el que tiene la obligación de trasladar ese fondo. Pero también la Asamblea Legislativa tiene una alta responsabilidad, como lo expliqué anterior. Si el gobierno no tiene recursos en caja para hacerle frente a la pandemia, por las razones que se habían dado, que era a través de créditos, porque para eso se aprobó los 2.000 millones para la pandemia, para la recuperación económica, eso implicaba que la Asamblea tenía que darle estos recursos para evitar que el gobierno se quedaran sin fondos, sin recursos de ingresos corrientes, y trasladar los compromisos que ya se adquieren dentro de la aprobación del presupuesto. Bueno, claro, pero aquí hay caprichos políticos, aquí hay manejos de ideas de otra forma, a conveniencia del partido de oposición, a conveniencia de los intereses de los grupos mayoritarios, que se entiende en una cuestión política, pero no se debe entender con el sentimiento del pueblo, que esa es otra cosa, ¿verdad? Bueno, más claro no puede quedar. Ahora, nos interesa, y a usted le interesa saber también, cómo queda o cómo presentaron el presupuesto, que justamente lo tenemos de primera mano aquí con el ingeniero Vázquez. ¿Cómo quedó el presupuesto para el próximo año? No, el presupuesto ha sido enviado, por eso se llama presupuesto para su respectivo estudio. Y es lo que nosotros ayer empezamos a hacerle el análisis, el estudio, presentar las láminas que llegó el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda. Bueno, por ley el ministro de Hacienda tiene que entregar eso a más tardar el 30 de septiembre, y tal como lo hizo. Pero de ahí ya queda en manos de la Asamblea. Ya el gobierno salió del compromiso de presentar, ¿verdad? Hoy está en manos de los diputados llamar a los diferentes funcionarios, que así se ha hecho tradicionalmente, y así esperamos nosotros hacerlo, que se llaman a los ministros para que expliquen los presupuestos asignados a cada ministerio, el monto que corresponde. Por ejemplo, este presupuesto tiene un monto total de 7.453.5. Esto es el total que ha presentado el gobierno. Y entonces el gobierno tiene un ingreso tributario estimado en 5.000
315.9 millones de dólares, ¿verdad? Eso significa que para llegar a los 7,000, el gobierno tiene que tener, para equilibrar el presupuesto, para financiar el presupuesto, endeudarse, que la Asamblea tiene que aprobarle al menos alrededor de 1.300, arriba de 1.300 millones de dólares, que ya emitió un expediente el Ministerio de Hacienda, que está juntamente con el presupuesto, en donde le solicita a la Asamblea Legislativa para equilibrar tanto los ingresos como egresos del presupuesto. Se necesita cerrar una brecha fiscal, un déficit, en otras palabras, que anda alrededor de 1.300 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Llamar al ministro que nos explique, y eso es lo que está haciendo el ministro, que lo va a hacer en 2 días, el día lunes que fue ayer y el próximo lunes va a llegar nuevamente el ministro. Esperamos que no haya ningún inconveniente y nos pueda explicar a fondo todas las partidas presupuestarias asignadas a cada institución, a cada órgano de gobierno, a cada, en este caso, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El presupuesto es en general, ¿verdad? Tiene que haber a cada órgano de Estado y que le ha asignado, claro, la Corte Suprema de Justicia por obligación tiene que tener el 6%. Eso sin duda, porque así está establecido en la Constitución de la República. Lo mismo la Asamblea, que anda por 58 millones, que es el más pequeño de los órganos en cuestiones financieras. Y el gobierno, que anda arriba de los 4,000 millones, porque es el que maneja todos los ministerios, todo, ¿cómo se llama?, las instituciones autónomas, y por supuesto, pues ahí también la Procuraduría, la Fiscalía, la PDH, que es para defensa de los derechos humanos, el Consejo Nacional de la Judicatura, todas las instituciones que van adscritas al Estado en materia de recursos, hacen que la masa en términos de ingresos y egresos sea grande. Entonces, pero este gobierno ha querido invertir, o va a invertir a partir del próximo año, si pues los diputados lo permiten, porque esto, como dije, ya la pelota está en la Asamblea, el gobierno ya salió de presentar los ingresos, y si nosotros lo aprobamos o lo desaprobamos, eso es una materia de discusión en estos próximos meses. La verdad es que este presupuesto tendrá que ser, como lo dije anteriormente, aprobado a más tardar el 30 de diciembre. De lo contrario, pues sería el próximo año que tendríamos que estar en otra discusión, que al final nos puede llevar a que muchos sectores que son beneficiados con este presupuesto del 2021 puedan tener incremento, como en este caso el Ministerio de Educación, que es el que lleva más recursos, alrededor de 1.320.4 millones de dólares de inversiones, que está desglosado en varios temas, por ejemplo, en varias áreas, como por ejemplo, quiere el gobierno a través de la conectividad digital invertir 214.7 millones, es decir, compra de computadora, dársela a los niños, pero hoy de verdad, porque en el pasado siempre se presupuestaba, pero solo era para 1, 2 o 3 que en cada departamento, y al final nunca se llegó a dar ese famoso, ¿cómo se llama?, eslogan que se decía, una niña, un niño, una computadora. Resultó ser muy, pero mínima quizás la población que fue beneficiada, al ser muy honesto, ¿verdad? Al ser honesto con el pueblo, tengo que decir, fue muy, pero muy mínima la población que fueron beneficiadas. Sin embargo, este gobierno sí le está apostando a eso, aparte del incremento de $100 a los maestros, a personal administrativo, aparte del escalafón también de los maestros. Entonces, todos vemos eso, de que el gobierno ha aumentado egresos porque quiere darle una buena educación al pueblo salvadoreño, darle las herramientas a los educadores, darle las herramientas a los médicos para que atienda bien los pacientes, para que los hospitales se queden, que no tengan carencia de medicina. Entonces el gobierno está dando los recursos, está plasmando en este proyecto de ley, pero al final va a depender de lo que la Asamblea y de lo que los partidos de oposición, porque aquí nosotros como diputados solo
los 10 diputados de Gana lo que hacemos es poner el pecho y la cara en la asamblea a querer, ante los ataques que tienen, algunos ataques viscerales de varios diputados contra el gobierno, es que no es cierto lo que ellos dicen. Podrán tener una pequeña razón, pero no toda la razón. Pero lo que tenemos nosotros es contradecir lo que no es cierto lo que ellos dicen. Entonces, toda esa situación para nosotros se nos hace bastante fuerte en explicarle de que lo que estamos haciendo nosotros como diputados de Gana es apoyar al pueblo. ¿Y sabe por qué? Hasta ahorita no ha presentado el gobierno central un proyecto de ley que vaya en contra del pueblo salvadoreño. Todos los proyectos que hasta este momento ha presentado el gobierno central ha sido para beneficiar, ha sido para defender el derecho a la vida a través de la salud. Eso es lo que ha buscado el gobierno. Hasta ahorita yo le puedo asegurar, porque antes, pues recientemente, que a los que dejaron el gobierno, el partido opositor de turno le decía 21 impuestos y gritaban como locos los 21 impuestos. Ahora ya se los olvidó y son compadres, ¿verdad? Entonces cuando vemos eso es que no se han esmerado por el pueblo o se equivocaron y hoy quieren que el pueblo les crea. Bien complicado a entender prácticamente. Lo que está haciendo el gobierno para ellos es negativo, cuando en el pasado lo poco que se pudo hacer para el pueblo fue muy minimizado en la ayuda que le pudo llegar directamente a la población. Entonces nosotros creemos que este presupuesto debe ser aprobado, que nos vamos a endeudar, sí, pero aquí el gobierno central para el próximo año tiene que pagar una deuda de al menos 1.161.5 millones de dólares. Estas deudas son adquiridas por los gobiernos y que tiene que pagarlos en el 2021. Entonces el gobierno tendrá que sacar dinero para una parte con ingresos corrientes, pagar deudas públicas, pero con préstamos saldar lo que no va a poder ser recaudado debido a los compromisos que se está adquiriendo. Entonces, cuando vemos eso, nosotros creemos que es importante que la población salvadoreña entienda, y yo sé que entiende, ¿va? Pero porque aquí los medios, algunos medios, no todos, ¿verdad? No presentan bien la información, o a algunos sí se les da mayor espacio de discusión, a otros diputados se les da menos espacio. Entonces eso se ve de que pues se tiene que buscar los medios independientes como este programa o Canal 23, que ha salido con una buena, creo que tiene una gran cantidad de audiencia, de televidentes, porque enfoca las cosas, la realidad como son, no tapan nada. Y eso es lo bueno en una democracia, en una institucionalidad del país, donde todos debemos de informarnos con veracidad, con la verdad, y así vamos a ir entendiendo que la función pública que tenemos, valga la redundancia, los funcionarios públicos, tenemos que ser realistas, transparentes con decir las cosas tal como se plasma en la vida diaria, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que es importante. El presupuesto que tiene salud asciende a 1.034.3 millones de dólares. Aquí van plazas para todos, que son de los médicos. Desde mucho tiempo los médicos hacían sus residentados, pero eran pocos los que recibían salario. Ahora el gobierno, todos los que van a estar, los va a contratar y les va a pagar su salario. Aquí va para manejar el Hospital El Salvador alrededor de 60 millones para el funcionamiento del próximo año del Hospital El Salvador, que no sabemos si puede venir un rebrote de la pandemia o pueda ser utilizado para... Pero esas instalaciones que ya están y que muchos diputados de oposición lo han cuestionado, que ni siquiera han ido a ver, fíjese. Yo les puedo asegurar que todos los que cuestionan eso es porque hay un diputado que dijo el galerón, despectivamente, ¿verdad? Maleducado, y se dice que ha sido catedrático de una universidad. Pero bueno, al final digo yo, no debemos hablar despectivamente. Si hay muchos salvadoreños que se han recuperado del COVID gracias a ese hospital. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes con la realidad del país, y eso es lo que estamos haciendo el Grupo Parlamentario de Gana. ¿Cómo le está apostando el gobierno a las áreas? Eso es importante. A educación, a salud, a seguridad pública, que tiene un presupuesto asignado de 655.3 millones de dólares. Entonces, para la seguridad del país, para darle las herramientas a la policía de combate al crimen organizado, al crimen de las pandillas, a evitar que
que en nuestro país cada día haya más asesinatos, evitar eso, es un objetivo del gobierno y que hasta este día le ha dado la seguridad al país, a los salvadoreños. Antes eran 35, 40 muertos diarios, pues algunos días se dispara entre 10 o 5 muertos diarios, pero hay días que no hay 0 asesinatos por motivo de las pandillas. Entonces, cuando vemos eso, el gobierno está enfrentando la seguridad de nuestro país con responsabilidad. Entonces, obligación de los diputados, darle los recursos al gobierno central, y en este caso a seguridad pública, para que pueda enfrentarlo. Entonces, para nosotros, es más, yo estoy viendo que los policías con el bono que se le da, anda un buen salario, que de alguna manera ya es bastante, mejor que hace 3 años, que hace 4 años. Entonces, eso es lo importante. Don Jorge, yo creo que se me ha terminado la hora, qué ¿verdad? Interesante, porque aquí en televisión el tiempo es corto, y cuando lo que se habla es importante todavía es mucho más corto. De manera que voy a darle la oportunidad de mi invitado, al ingeniero Guadalupe Vázquez, para que pueda dar sus últimas palabras de este espacio, ingeniero. ¿Cuánto tiempo tengo? Para el pueblo. Le vamos a dar 2 minutos, le vamos a dar. Bueno, muchas gracias, y quiero aprovechar definitivamente porque creo que es oportuno que el pueblo salvadoreño se dé cuenta, ¿verdad?, qué es lo que los diputados estamos haciendo, qué es lo que no hemos hecho en la Asamblea, cuál ha sido esa situación que ha vivido el gobierno central de la escasez de recursos a consecuencia primero de la pandemia, que no ha tenido los suficientes recursos, pero también a raíz de la negativa de la oposición en proveerle los recursos que en un tiempo se habían asignado directamente para enfrentar una crisis sanitaria como es la pandemia. Sin embargo, pues esos son los que día a día nos está afectando los ingresos y los egresos del gobierno. Hay muchos proyectos sociales que se puedan haber detenido un poco a raíz de la escasez de recursos. Igual esperamos que pues el gobierno central busque el mecanismo, ya que los diputados no tienen ni la mínima voluntad de poder resolver el problema de caja al gobierno, y que en el pasado se lo resolvieron. Si me recuerdo, en el 2017, 2016, el gobierno tuvo serios problemas de ingresos, que hacían los delegados del gobierno ir a negociar con el partido Arena para aprobar recursos, e inmediatamente reforzaban la caja, y el gobierno cumplía con esos compromisos. Es más, en varios años se detuvo el FODES por 2 meses, hasta que el gobierno y la Asamblea se ponían de acuerdo y le aprobaban créditos. Así estuvo. Incluso cuando el gobierno tenía problemas de caja en el 2017 con la deuda previsional, ¿qué hicieron? Aprobar una ley que afectaba a los cotizantes, pero resolvieron el problema de caja que tenían en ese momento el gobierno. Cuando vemos eso, y hoy que hay una pandemia, hoy que lo necesitamos, los diputados de oposición se hacen lo del ojo pacho, o no querer resolver el problema, y ahí están creando ese problema en las municipalidades. Así es que muchas gracias, amigos televidentes, muchas gracias, que Dios les bendiga a todos.